Bueno, la importancia de este tipo de forma que toma esta cuerda a la hora de caer por fuerza de gravedad es muy relevante para cualquier aplicación de diseño y de formas complejas que se quieran producir y realizar y que queremos que tengan alguna función, alguna prestación sobre todo, una vez que estén armadas y construidas en la realidad. ¿Por qué eso es tan importante? Porque esta clase de forma básicamente se logra cuando los resortes están estirando. Y cada resorte básicamente está encontrando una configuración de equilibrio entre la fuerza elástica que lo quiere regresar a su longitud de descanso y la fuerza de gravedad aplicada en todos los extremos de estos resortes. Lo cual quiere decir que cada resorte en este momento está trabajando únicamente a tensión. Y eso es importante porque si nosotros, por ejemplo, imaginamos invertir esa estructura con la misma forma, entonces lo que pasa es que esta estructura, una vez invertida, es básicamente se convierte en una estructura que trabaja exclusivamente a compresión. Y entonces si nosotros, por ejemplo, cosa que podemos hacer porque estamos trabajando en un mundo virtual, podemos invertir la fuerza de gravedad. O sea, podemos, por ejemplo, en vez que tomar un slider entre -1 y 0, podemos tomar un slider, por ejemplo, entre -1 y 1 y decirle a esta fuerza tú vas a ser positiva. Entonces la cuerda empieza a caer para arriba. Esta cuerda está completamente tensada hacia arriba, lo cual quiere decir que si cristalizamos esta configuración, o sea, si paramos la simulación de Kangaroo, entonces la salida, donde se encuentran todas estas líneas, las líneas con su extensión actual y su configuración cristalizada forman un arco, digamos, o una catenaria invertida que resiste perfectamente, bajo la acción de la gravedad, a su propio peso. Entonces, si nosotros cortáramos, por ejemplo, unos palos rígidos de cualquier material incomprimible, que podría ser, por ejemplo, desde cilindros de concreto hasta palos de madera que tienen una elasticidad relativamente pequeña. Entonces, esto básicamente sería una estructura que se mantendría perfectamente de pie. Um, entonces, este es un principio que es muy, muy importante. Nosotros podemos diseñar cualquier tipo de estructura compleja a partir de esta simple teoría que acabamos de averiguar. Una cosa, si nosotros, por ejemplo, queremos diseñar una estructura donde de repente podamos, por ejemplo, sentarnos en dos posiciones diferentes de esta forma, lo que tendríamos que hacer es aplicar en fase de simulación un peso adicional en los dos puntos donde nos queremos sentar o simular a alguien que se esté sentando. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos simular esta condición? Voy a resetear la simulación. Y la manera más eficaz para hacerlo probablemente es la de tomar un punto, point on curve, sobre la línea inicial para tener un punto que puede deslizar a lo largo de esta y encontrar cuál entre los puntos de división de la curva que salen de aquí es el punto que se encuentra más cerca de esto. ¿Por qué esto? Porque acordamos que las cargas o las fuerzas en Kangaroo se pueden aplicar únicamente en las partículas, que son los puntos de separación entre los resortes. Entonces, si tenemos aquí el punto a lo largo de la línea que se puede desplazar ligeramente, nosotros vamos a utilizar un componente que se llama closest point y vamos a encontrar respecto a este punto sobre la curva cuál de esta nube de puntos es el punto más cercano. Así que si yo desplazo este slider, ahora veo que se prende el punto que cada vez es el más cerca al punto que estoy desplazando. Y entonces nosotros a este punto le vamos a aplicar una nueva carga aplicada en este punto. Le vamos a dar el mismo módulo. Va a ser una carga de 1 aplicada en todos los puntos, más una carga de 1 aplicada exclusivamente en este punto acá. Esto lo conectamos al merge, reseteamos la simulación, siempre es bueno resetearla antes de prenderla. Y aquí tenemos una catenaria que se está de repente desbalanceando porque en este punto está siendo aplicada una fuerza adicional, una carga adicional. Y conforme nosotros movemos esto y reseteamos la simulación, vemos que la carga adicional va a operar en este lugar acá. Entonces,
Esto nos permite básicamente simular la configuración de esta catenaria donde estamos aplicando un peso adicional en correspondencia del primer vértice. Y esto hace que la curva se vaya como deformando ulteriormente. Por ejemplo, si para verlo todavía mejor podemos copiar hasta el vector z con una intensidad y a esta intensidad le podemos dar un valor un poquito más grande y esto hace que la catenaria reaccione de una manera un poquito más evidente. Así que si por ejemplo desplazamos este punto, lo colocamos en una zona más central, entonces el punto de aplicación será esto, reseteamos y ahora vemos cómo por ejemplo esta fuerza adicional pues determina una variación en esta forma del objeto. Y esto quiere decir que a la hora de la realización de este objeto, esto con esta configuración puede aguantar su propio peso más una carga adicional aplicada en este punto acá de esta intensidad. Bueno, esta intensidad en proporción a la otra, porque recordemos que los valores que estamos dando a estas fuerzas no tienen por ahora ninguna correspondencia con la fuerza de gravedad real y con los pesos reales. Son valores escalares que lo único que estamos encontrando es un balance entre, por ejemplo, la fuerza 10 de los resortes, cualquier cosa esto quiera decir, y una fuerza 1 direccionada hacia abajo, bueno, en este momento hacia arriba, y más una fuerza de 6.94 direccionada hacia arriba igual. Entonces no hay un significado real de estos valores aquí, por ahora. Y si anulamos este valor, esta es la catenaria original sin ningún peso adicional aplicado en ningún punto. Otra cosa que podemos hacer es básicamente conectar varias catenarias entre ellas. Entonces lo que podemos hacer es tomar otro punto, set one point, vamos a tomar otro punto por ejemplo acá, y lo que queremos hacer es conectar este punto con una línea, lo queremos conectar con un punto de la línea inicial. Así como las cargas se pueden aplicar en las partículas, las conexiones también deben suceder en las partículas. O sea, yo no puedo, por ejemplo, conectar este punto exterior con el punto variable sobre la línea. Si este punto variable no coincide con las partículas, esta línea no será vinculada, no estará anclada a la primera. Y entonces conviene utilizar como starting point justamente el closest point, que siempre va a ser una partícula. Conforme vamos moviendo este punto, la línea se va a amarrar a una de las partículas intermedias de nuestra línea inicial. Y entonces las dos líneas resultarán conectadas en este punto de acá. Y una vez que tenemos esta línea nueva, lo que podemos hacer es entonces dividirla también y con el shader y evaluate curve también para lograr las partículas en las que vamos a aplicar las cargas. Entonces yo voy a conectar esta línea también en el shader con un shift y la misma línea en el evaluate con un shift. Perdón, no puedo conectarla con el evaluate porque estoy generando un loop. Esto lo tengo que repetir aparte. O sea, en un loop porque el punto inicial de la línea es un closest point que viene del evaluate curve. No puedo decirle a esto, tú vas a determinar los puntos y por ende closest point, porque sería alimentar start point con algo que debería salir de esta línea. Entonces, no se puede hacer esto en Grasshopper. Así que esto sí es un componente que vamos a tener que copiar y pegar para calcular los puntos de división. Ahora, dos cosas. A los puntos de división vamos a aplicar la gravedad. Entonces los conectamos a la load, que era la fuerza de gravedad. Y el shader en este momento no está funcionando correctamente porque lo que estamos logrando son 11 divisiones en una línea y todo lo demás no estamos logrando básicamente dos sets de 11 divisiones porque aquí está llegando un árbol de líneas y aquí tenemos una lista de parámetros. Entonces, estas dos curvas, primero, como vienen de un flujo de trabajo diferente, no se mezclan en una única rama, digamos, del árbol, así que lo que tenemos que hacer es ponerle un flatten aquí para tener las dos curvas en un único set. Y lo que queremos hacer entonces es dividir cada una en estos 10 segmentos. Ahora sí,
tenemos un buen resultado. Y entonces esto se convierte todo en segmentos elásticos y aquí tenemos el load aplicado a todos estos puntos acá más todos estos puntos acá y todo debería estar bien. A la hora de prender esto, lo único que falta es decirle a este extremo, tú también vas a hacer un anchor point. Y aquí tenemos entonces dos catenarias interconectadas que caen hacia arriba debido a la fuerza de gravedad. Y obviamente aquí si cambiamos el punto de anclaje entre las dos y reseteamos, pues tendremos configuraciones diferentes. Pero siempre esta estructura será autoportante, o sea, esta catenaria está apoyada sobre esta otra y las dos se mantienen en esta configuración bajo la acción de la fuerza de gravedad en el mundo real. Entonces son estructuras complejas que pero aguantan su propio peso, básicamente. Obviamente la única diferencia es que no estamos trabajando con valores reales, así que podemos decir que esta configuración deformada es proporcional a la que se obtendría en un caso real con fuerza de gravedad real y materiales reales también. Esto es un caso sencillo hecho con líneas, pero el mismo concepto lo podemos aplicar también a estructuras tridimensionales, que son las que nos interesan un poco más, porque al final, si queremos fabricar algo, producir algo, pues sí está ya divertido trabajar con catenarias hasta crear estructuras muy complejas. De hecho, podríamos crear estructuras tan complejas como, por ejemplo, hasta estructuras arquitectónicas con cientos de estos arcos. Pero la cosa más interesante probablemente es trabajar con superficies. Ahora, trabajar con superficies en Kangaroo no es exactamente correcto porque Kangaroo no trabaja con superficies, sino más bien trabaja con mallas, con mesh. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora para poder trabajar con estas mesh es básicamente construirlas. Ahora sí, vamos a trabajar en una vista perspectiva. Vamos a construir una mesh para poderla utilizar para hacer varias aplicaciones, de hecho. Y la podemos construir también directamente o en Rhino, importarla, o en Grasshopper. Vamos a trabajar en Grasshopper. Tomamos puntos y esos puntos le vamos a dar, creamos una mesh hecha por polígonos cuadrados o bueno, con 4 lados. Entonces set multiple points y tomamos 4 vértices al azar y vamos a tomar un comando que se llama construct mesh y los vértices serán estos de acá. Si vemos esta cosa en vista con sombras, vemos que se ha generado un polígono quad de una mesh. Y una cosa en particular, en wireframe nosotros deberíamos ver las aristas de este polígono. No se ven porque por defecto las aristas en Grasshopper están apagadas. Con control M podemos visualizar las aristas de las mallas. Así que ahora tenemos una vista llena de detalle con vértices, aristas y polígono central. De esta manera nosotros podemos generar todas las mallas que queremos. El único problema que tenemos aquí es que cuando nosotros queremos utilizar el Construct Mesh trabaja no solamente dando los vértices al input vértices, sino también necesitamos un esquema de conexión entre estos vértices. Es esto lo que determina las conexiones de las aristas y por ende también la orientación de las caras. Entonces es una manera esta bastante como compleja de definir una malla. Por esta razón, yo lo que recomendaría en este caso, una sola observación, pero esta la vamos a hacer inmediatamente. Es muy importante cuidar cuál es la orientación de las caras, sobre todo cuando la estamos diseñando nosotros directamente. La orientación de las superficies y de las caras en Grasshopper, acuérdense que se visualiza directamente con un análisis visual como esta, simplemente evaluando el brillo de una superficie. Cuando yo moviéndome logro ver un brillo variable de la superficie, quiere decir que estoy visualizando la cara positiva de este objeto. Cuando yo al contrario no noto ninguna variación de color y veo solamente este rojo como opaco, quiere decir que estoy mirando la cara negativa de la mesh. Y la orientación de una mesh depende de en qué orden vamos diseñando los vértices. Si yo estos vértices los diseño en contra del sentido del reloj, sale una cara positiva hacia arriba. Si estos vértices los diseño en el sentido del reloj,
sale una cara orientada al revés hacia abajo. Entonces es buena costumbre la de diseñar las cosas en Rhino como en Grasshopper en contra del sentido del reloj, sobre todo las mallas, pero también las superficies. Esto vale también para las superficies. Pero este método para diseñar la mesh es un poco aburrido porque nosotros tendríamos, por ejemplo, si quisiéramos diseñar una mesh quad con dos polígonos, otro aquí arriba, deberíamos decirle a esto, set multiple points, y tomar 1, 2, 3, 4, y después también 5 y 6. Este construct mesh está recibiendo 6 vértices, pero tiene un esquema de conexión solamente para los primeros 4. Entonces nosotros, aquí, para que esta mesh pueda diseñar también el otro polígono, deberíamos nosotros decirle, voy a repetir aquí el esquema para tener los vértices con los números. Ese es el vértice 0, ese es el vértice 1, aquí tenemos el vértice 2, aquí tenemos el vértice 3, y después 4, y después 5. Así que si yo quisiera conectar también el otro polígono, debería decirle a faces, le vamos a decir set multiple mesh faces, y aquí adentro otra Q, que está por quad, o sea, un polígono de 4 lados, más una... Ay, esto no lo puedo hacer con el teclado porque se me va la interfaz. Entonces voy simplemente a copiar y pegar esto, y le voy a decir que el segundo polígono conectará, en contra del sentido del reloj siempre, conectará entonces 2 con 5, con 4, con 3. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esto. Faces failed to collect data. Eliminé todo, evidentemente. Perdón, ok. Entonces, no sé por qué pasó esto. Copia y pega. Entonces, aquí dijimos que era 2, 5, 4 y 3. Bueno, no sé esto por qué está pasando. Vamos a hacer un manage. Ok, esto está bien. Lo vamos a agregar manualmente. Y le vamos a decir que esto quiere conectar. Entonces, 2, 5, 4, 3. Ok, y ahí está. No sé por qué no me permite hacerlo en el Set Multiple Mesh Faces. Ahora aparece igual, pero bueno, no me permitía hacerlo. Y aquí tengo dos caras, dos polígonos en esta mesh, que entonces tendrá 6 vértices y 2 caras. Pero construir una mesh de esta manera, si quisiéramos, por ejemplo, ya 3, 4, 10 polígonos, sería, digamos, bastante aburrido porque tendríamos que generar el esquema de conexión de todos los polígonos. Entonces, si queremos hacer esto, yo recomendaría hacerlo empezando con una mesh 3D face en Rhino directamente, simplemente acordándonos que para que un vértice coincida con el vértice de una mesh que ya existe, no es suficiente el snap punto, que funciona con los puntos de la geometría NURBS. Aquí necesitamos activar el snap vertex, y siempre siguiendo el sentido contrario al reloj, vamos a diseñar otros quad. Entonces siempre en contra del sentido del reloj, porque si no vamos a tener caras en un sentido y caras en otro sentido. Y podemos diseñar todos los polígonos que queremos, pero siempre en contra del sentido del reloj. Estos son polígonos sueltos. Entonces cada uno es una mesh aparte. Seleccionamos todo, tomamos un contenedor de mesh, set multiple mesh. Y aquí está. Entonces, este es el set de mallas que hemos importado aquí adentro. O sea, tenemos 6 mesh referenciadas en este componente. Nosotros necesitamos una única mesh hecha por todos estos polígonos. La manera más eficaz probablemente es utilizar un componente de Weaver que es Join Meshes and Weld. Y esto nos proporciona al final una única mesh con 24 vértices y 6 caras. Finalmente tenemos una mesh. Esto es el equivalente de nuestra línea inicial. Entonces es como si esto fuera un único polígono cuyos lados son rígidos, no se pueden doblar, y entonces esto no se puede deformar internamente.
Así que aquí lo que vamos a hacer nosotros es darle más resolución a esta mesh. Otra manera muy automática de hacerlo es, por ejemplo, utilizar un algoritmo de subdivisión como el Catmull-Clark. Y esto va a suavizar la malla y a subdividir cada quad en 4 quad por cada paso, cada nivel de subdivisión que deseamos. O sea, el Catmull-Clark acepta un máximo de 3 pasos de subdivisión. Así que si yo hago un solo paso, cada quad se divide en 4. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tenemos 24 polígonos. O sea, aquí vamos a ver y tenemos 24 caras y 39 vértices. Pero si esto lo subimos, otra división en 4, otra división en 4. Entonces ahora tenemos 384 caras. Y una mesh más suavizada, porque el algoritmo de subdivisión no solamente divide los polígonos en 4, cuando lo hace, va a tomar los puntos nuevos de los vértices según un algoritmo que va justamente suavizando las esquinas. No vamos a detallar este sistema de subdivisión, pero se puede buscar en internet, en Google, y buscar los principales algoritmos de subdivision, que son el Catmull-Clark y el otro se llama Loop. Y ahí también se va a encontrar la explicación de cómo se van a colocar los vértices de las subdivisiones a la hora de operarlas en cada polígono. Pero bueno, esto ahora no nos importa, lo único que nos importa eventualmente podría ser cómo evitarla, esta subdivisión, esta suavización. Y esto con el Smooth Naked Edges podemos decidir si lo que pasa con las Naked Edges, o sea, las aristas desnudas, vamos a decidir si se mantienen en invariadas, o sea, simplemente si todos los polígonos van a seguir estando en contacto con las aristas. Esto corresponde a la opción Fixed. Si tomamos Fixed, eso es lo que pasa. El Catmull-Clark sigue subdividiendo todos los polígonos en 4 partes, pero respeta las aristas desnudas, no las aristas internas. Veamos cómo aquí tenemos una arista recta interna y aquí tenemos una arista suavizada, ¿sí? Y la otra es Corner Fixed, va a mantener solamente fijos las esquinas de la mesh y no todas las aristas exteriores. Por ejemplo, mantenemos esta opción con el Corner Fixed. Y esta es la mesh con la que vamos a trabajar ahora. O sea, tenemos finalmente, este es el equivalente de haber utilizado un shutter para dividir una línea. Ahora utilizamos un Catmull-Clark para subdividir los polígonos. Y lo que queremos hacer, pero esta vez, es convertir cada arista de esta mesh en un resorte y aplicar la gravedad o una carga en cada uno de los vértices de esta mesh. Ahora, esto evidentemente es algo que conllevaría un poco de trabajo. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con los resortes en términos de Gold's Line, aplicando un Length Line, deberíamos nosotros aislar todas las aristas de esta mesh. Eso se puede hacer. O sea, nosotros podemos tomar, por ejemplo, un Mesh Edges y esto nos proporcionaría, si apagamos el Catmull-Clark, nos proporcionaría todas las aristas desnudas, 112, más las 712 que están adentro de esta mesh. Y entonces ya con esto podríamos trabajar con una length line, porque estas son líneas. Pero la manera más eficaz de hacerlo es utilizando Gold's Mesh. Queremos nosotros convertir esta mesh en una malla elástica, pues aquí vamos a tomar el componente que se llama Edge Lengths, que es idéntico, digamos, a la length line para las líneas, solo que actúa sobre una malla entera y convierte automáticamente cada arista de la mesh en un resorte. El resorte tendrá en este caso una propiedad que es el length factor. El length factor vale 1 en este momento, lo cual quiere decir que la longitud de descanso del resorte es igual a la longitud actual del resorte, de cada arista de la malla. Si le damos al length factor un valor entre 0 y 1, el resorte se querrá acortar, achicar. Si le damos un valor mayor que 1, el resorte se querrá expandir o estirar. Pero el funcionamiento es igual. Mientras en el length line lo que pide es un valor numérico que representa exactamente la longitud en unidades del diseño, en este caso tenemos un factor de multiplicación de la longitud. De 0 a 1 se va achicando, de 1 para arriba se va alargando el resorte. Y la fuerza que es igual a lo que hemos comentado anteriormente. Entonces esta
Este componente es suficiente para lograr una malla elástica que en este momento acá se encuentra en su configuración de equilibrio. Y así como podemos convertir una mesh directamente en una red elástica, también podemos aplicar una carga vertical en todos los vértices de una vez con vertex loads. Vertex loads pide cuál es la mesh y le va a aplicar automáticamente una carga de menos 0.1. Entonces esta es ya una malla elástica. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, copiamos el merge más botones más el solver y vamos a eliminar las conexiones actuales, prendemos esta parte, conectamos las fuerzas, digamos, al merge, reseteamos y lo que va a pasar acá es que esta también empieza a caer. ¿Por qué? Porque faltan los anclajes. Y entonces aquí también necesitamos nosotros un vínculo que siempre va a estar aplicado en puntos, siempre es un anchor, pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos determinar los puntos que queremos amarrar al piso, digamos, de esta malla. Y entonces, un componente que podemos utilizar que nos ayuda en esto es el Kangaroo 2 Mesh Corners, por ejemplo. Podemos decirle, calcúlame las esquinas de esta mesh. Voy a apagar el Kangaroo para ver lo que está pasando. Aquí está. Ahora, el Mesh Corner tiene un parámetro que es el ángulo. Porque bajo cuál condición esto es un ángulo y esto no. O esto no, o esto tampoco, o esto tampoco. ¿Por qué está detectando solamente estos? Porque aquí tenemos un ángulo que es variable y actualmente tiene 2.35. Este es un ángulo en radianes. Cuando dos aristas desnudas se encuentran, pueden formar un ángulo que es muy estrecho, o sea, cerca de 0, o muy abierto, cerca de 180 grados, como esto. Entonces, si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, este ángulo, debería tener un rango de variación entre 0 y 180 grados, que en radianes quiere decir de 0 a 3.14. Si ponemos 0, ningún ángulo es tan cerrado de ser 0 en esta malla. Pero conforme vamos subiendo y llegamos a 3.14 es 180, 90 grados será 1.67. Cuando llegamos cerca de este valor, entonces empezamos a ver que empiezan a comparir los primeros vértices que están más o menos a 90 grados. Conforme va subiendo esto, empiezan a comparir los vértices que forman un ángulo de más de 90 grados. Y si subimos todavía más, empiezan a comparir los vértices que forman ángulos todavía más amplios que 90. ¿Qué pasa cuando nosotros subimos esto hacia rumbo a los 180 grados? Que empiezan a comparir todos los vértices entre las aristas desnudas hasta llegar a cubrir casi todos. Porque el ángulo que forman estas aristas es más próximo a 180 grados que a 90. Entonces tenemos que llegar casi a 3.14 para poder detectar estos vértices. Entonces, si nosotros nos mantenemos con un valor relativamente controlado, podemos tomar exactamente los vértices de la malla y no lo que no nos interesa. Y estos los convertimos en anchor point y los conectamos acá. Así que cuando prendemos la simulación, ahora lo que va a caer es la malla, pero se va a mantener anclada en estos vértices, en estas esquinas. Y obviamente, así como hicimos anteriormente, si a la strength de la gravedad, en vez que menos 0.1, le damos un valor entre 0 y 1, entonces aquí la vamos a anular. Y los resortes, como tienen un length factor que los llevaría a regresar a la mesh inicial, estos poco a poco se siguen deformando y van regresando a su configuración inicial muy lentamente porque no tienen una fuerza muy grande, vale 1 en este caso. Y entonces muy lentamente se van acercando a la configuración inicial. Obviamente si nosotros subimos la strength de estos resortes de 1, la llevamos a 10, estos regresan rápidamente o más rápidamente a su configuración inicial. Entonces, regresamos a una fuerza de 1. ¿Okay? Y vamos a aplicar una carga positiva y esta va a caer hacia arriba.
Ahí está. Entonces, esto es una forma generada por gravedad negativa, digamos, donde toda esta malla se está estirando hacia arriba, está trabajando a tensión y por ende quiere decir que si la cristalizamos y la construimos así, puede trabajar a compresión y aguantar su propio peso. Esa es la manera en que se diseña la mayoría, por ejemplo, de los pabellones, lo que se llama como temporary pavilion o arquitectura efímera o como ustedes quieran llamarla, pero es muy sencillo porque es simplemente una estructura que está reaccionando por la fuerza de gravedad. Obviamente, si nosotros cambiamos el ángulo y lo acercamos más a 180 grados, de repente se empezarán a vincular al piso más vértices también en las orillas de estos tramos, y esto mantendrá la mesh más pegada al piso. Hasta podríamos generar nosotros líneas de anclajes conforme subimos esto. Todos estos puntos se quedan anclados al piso, así como los que están acá y los que están acá. Y esto va generando estas líneas de conexión de la malla con el piso. Cualquier solución nosotros generamos con esta configuración acá es una solución que aguanta su propio peso. Otra cosa que podemos hacer nosotros, en vez que anclar puntos que se encuentran en las orillas de esta estructura, podemos anclar puntos que se encuentran adentro. Por ejemplo, si nosotros tomamos un punto en esta área al interno del área de la mesh y queremos vincular los puntos que se encuentran aquí cerca, podemos hacer lo siguiente. Tenemos la mesh inicial, podemos ir en mesh y tomar el comando que se llama naked vertices. El naked vertices toma una malla y proporciona todos los vértices en dos sets separados. Clotted points son los puntos, los vértices internos. Naked points son los vértices que se encuentran a lo largo de las aristas exteriores. O sea, si yo voy a aislar, por ejemplo, con un contenedor de puntos los clotted points, veo que faltan los puntos a lo largo de las aristas exteriores. Si voy a tomar naked points, veo que son exactamente los vértices que se encuentran en el contorno de la mesh. Nosotros queremos encontrar el punto interno, el vértice interno que se encuentra más cerca de este punto acá. Entonces tenemos que trabajar con los clotted points. Si tomamos el comando que se llama closest points esta vez, a partir de este punto quiero analizar esta nube de puntos y quiero sacar esta cantidad de puntos que se encuentran cerca. En este momento son 3. Ahí están, 1, 2 y 3 vértices cerca de esto de acá. Pero yo puedo decidir entre 1 y lo que quiera. O sea, voy a poner una 20 justo para tener un rango, pero vaya. Esto es el punto que se encuentra más cerca. Y este punto lo quiero conectar también a los anchor. Y lo que pasa es que la mesh, de repente, se queda anclada al piso en este punto intermedio. Si nosotros subimos esto, podemos generar un área entera adentro de esta mesh que se queda perfectamente plana, vinculada al piso. Entonces, con este método nosotros podemos vincular una mesh en su parte central. Este punto es un punto que nosotros podemos desplazar, por ejemplo, para determinar cuál parte de la mesh se va a quedar vinculada al piso. Y además a esto le podemos decir set multiple points y tomar un punto por acá, uno por acá, enter, y la mesh ahora se queda amarrada al piso en 2 puntos internos. Y así siguiendo podemos nosotros determinar variaciones de forma de este objeto. Siempre será un objeto que aguanta su propio peso bajo la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, esto es una manera de diseñar, por ejemplo, bóvedas, hasta bóvedas catalanas si uno quisiera, muy fácil gracias al utilizo de Kangaroo y de las fuerzas elásticas. Y una sola observación, podemos observar cómo la mesh inicial se ve con superficies, digamos, coloreadas, mientras lo que vemos aquí es simplemente una red elástica, sin caras, digamos. Esto porque Kangaroo está considerando y considera para el cálculo únicamente los resortes y por ende también las partículas, que son estos puntitos, que son las conexiones entre los resortes. De hecho, en la salida B son las partículas, son los puntos.
Si nosotros queremos ver, pero la mesh, con sus polígonos básicamente, esto es algo que Kangaroo no toma en consideración en términos de cálculo, pero le podemos decir que queremos visualizarlo después del cálculo o durante el cálculo. Esto se hace con un goal que está en main y se llama show. Y lo que queremos mostrar es justamente la mesh durante la simulación. Es un goal como lo demás. Se conecta a la merge y ahora aparece también la mesh deformada. Es más, podemos también ocultar la mesh inicial. Y ese es el resultado de la simulación. Así que si reseteamos, eso es lo que va a pasar. Y ahora lo que iremos a hacer será aprender cómo aislar el dato que nos interesa, que es la mesh resultante, para poder hacer algunas operaciones debido al hecho de que esta mesh sí es muy, digamos, interesante, pero presenta algunos problemas, sobre todo cuando nosotros queremos eventualmente fabricar este objeto, o sea, producirlo para realizarlo físicamente. Y en particular, lo que iremos a ver es cómo, por ejemplo, nosotros podemos fabricar este objeto de la manera más práctica, lo cual quiere decir más rápida y más económica también. Y esto tiene que ver con el hecho que durante esta deformación, aunque estos polígonos tengan 4 lados, el resultado después de la deformación son polígonos deformados que no son planos. Y como no son planos, esto quiere decir que si quisiéramos producir este objeto en realidad, tendríamos que producir diferentes paneles que son todos paraboloides hiperbólicos y entonces necesitan todos un sistema de producción costoso, que puede ser, por ejemplo, por moldes u otras tecnologías de fabricación que son caras y son lentas además. Mientras si nosotros lográramos, por ejemplo, aplanar estos paneles, podríamos utilizar también una tecnología de corte que es mucho más rápida y mucho más barata. Y permitiría trabajar con materiales también un poquito más, digamos, más interesantes, como por ejemplo paneles de vidrio, ¿por qué no? Entonces esto es lo que vamos a ver en el prosiego del curso.